Ok, buenos días. Hoy vamos a tratar un tema de estudio de las propiedades de planta y equipos, sección 17, y propiedades de inversión, sección 16 de las MIF para pymes. Como primer punto vamos a entender la importancia de este tema y por qué debemos estudiarlo. La meta de aprendizaje es analizar la diferencia entre las propiedades de inversión y propiedades de planta y equipos para su correcta clasificación y medición dentro de los activos corrientes del estado de situación financiera, aplicando las disposiciones establecidas en las secciones 16 y 17 de las MIF para pymes, ya que anteriormente las propiedades de planta y equipo y propiedades de inversión se catalogaban de una manera muy similar con las DPC. Ahora con las MIF existe una sección diferente para cada una de ellas, existe un tratamiento diferente para clasificar un activo de determinada manera. Por lo tanto, todo contador debe manejar muy bien estas secciones para poder ejercer su desempeño laboral de la mejor manera. Los contenidos que vamos a abordar en la clase de hoy son propiedades de inversión, propiedades de planta y equipos, medición, valor razonable, valor de costo y activos corrientes. Caso de estudio. Como introducción, las MIF para pymes comenzaron a circular a nivel mundial desde el año 2000. Sin embargo, en Venezuela desde el año 2004 fue que se comenzaron a adoptar. Sin embargo, en el año 2009 fue cuando comenzamos a ejecutarlas. Aún estando en el año 2014, pues todavía estamos en etapa de transición. La sección 16 establece todo lo concerniente a la propiedad de planta y equipo, las cuales son todos aquellos activos que están disponibles dentro de la entidad, pero que están vinculados a la producción de renta. Y las propiedades de inversión que están contempladas en la sección número 17 de las MIF, pero que son todas aquellas propiedades clasificadas como activos o terrenos que generan plusvalía o que están en cierta forma paralizadas dentro de la empresa, es decir, que no están generando ninguna actividad. Como siguiente actividad vamos a conformar dos grupos de estudio para abordar cada tema de las MIF. Por favor, divídense en dos grupos de 3. El grupo número 1 va a estudiar la sección 16 de la MIF y el grupo número 2 la sección 17 de la MIF. Es importante que en el tema de estudio podamos catalogar los temas centrales, los conceptos, la medición, el valor de medición, el impacto que tienen dichos activos dentro del balance de situación financiera. Vamos a hacer un sondeo de estos temas, vamos a leerlos para después debatirlos en la clase. Como se pueden dar cuenta, cada sección de las MIF tiene contemplado su contenido y prácticamente todas las MIF vienen contempladas con los conceptos, el valor de medición, la información a revelar. Es decir, que a la hora de que un contador vaya a realizar cualquier trabajo con estos dos activos, al consultar las MIF, van a encontrar toda la información necesaria para poder establecer con criterio los puntos que hay que abordar. Ok, ya una vez leídos los temas, vamos a debatir sobre los temas importantes conceptualizados. Como primer punto tenemos el tema de activos. El activo son los bienes que posee la empresa, pero estos activos han tenido un cambio con las MIF. Anteriormente con las DPC todo activo era clasificado, como dije anteriormente, era simplemente toda propiedad que tenía la empresa. Pero con las MIF ahora se clasifican en activos corrientes. ¿Qué son activos corrientes? Que son todos aquellos activos que no necesariamente son propiedad de la empresa, sino que generan renta. ¿Qué quiero decir con esto? Que si yo tengo un activo que aunque no tenga la propiedad de dicho activo, pero si me produce renta, es un activo corriente. O sea que los activos son los bienes de la entidad. Son los bienes de la entidad, pero no necesariamente tengo que tener la propiedad de ellos. Es decir, si yo tengo una empresa, pero tengo un edificio, aunque ese edificio sea alquilado, no sea mío, pero me está produciendo una renta, yo lo tengo que clasificar como un activo. Eso es lo que me establece la norma. Okay. ¿Y qué va a pasar con aquellas entidades que hasta ahora están trabajando con la DPC? Precisamente la NIF contempla la sección número 35, que es la que me establece todo lo concerniente a la transición que tienen que realizar las empresas que están operativas hasta ahorita para colocarse todo de acuerdo con las NIF. ¿Qué tienen que hacer ellos? Montar su balance según DPC, van a montar cédulas en Excel donde van a hacer todos los cambios que tienen de acuerdo a las NIF, los errores que se hayan generado durante esos años para tomar su balance de apertura.
y en función de ese balance de apertura es que ellos van a seguir trabajando con las NIF. O sea, los errores que se cometen. Los errores que se hayan cometido o las variaciones que tengan. Por ejemplo, este caso de estudio de los activos es una de las variaciones que hay que hacer con las NIF. ¿Por qué? Porque anteriormente ese edificio con el que puse en el ejemplo era un activo, era una propiedad, planta y equipo. Pero si ese activo no es de mi propiedad, yo lo tengo que clasificar de otra forma, o sea, lo tendría que clasificar como un gasto. O sea, que tendría que disminuirlo de activo y llevarlo a un gasto. Y ahí ya va a haber una variación entre balances, el balance general que era con el DPC y el balance de situación financiera que es con las NIF. El siguiente tema de estudio es la esencia sobre la forma. Este es uno de los puntos más complicados que ha tenido la adopción de las NIF, que va muy asociado con el ejemplo, ya que con las NIF no solamente se trabaja con el aspecto legal, sino con la esencia sobre la forma. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo tengo un edificio que es alquilado, que no es de mi propiedad, aunque no sea de mi propiedad, tengo que clasificarlo como activo. ¿Por qué? Porque me está generando renta. Es decir, que ahí predomina la esencia, que es lo que ocurre en la práctica, a la forma. O sea, aplica la esencia sobre el aspecto jurídico. Aunque no sea de mi propiedad, tengo que reconocerlo como un activo. Hay muchos clientes que preguntan, ¿y qué van a hacer los bancos cuando yo llevo un balance y yo muestro unos activos que no son de mi propiedad? Por eso los bancos tienen que actualizarse en cuanto a las NIF. Ellos tienen que documentarse y entender que ahora las NIF manejan la información de una manera diferente, porque es para trabajar con un mercado financiero activo. Es decir, la forma de llevar la contabilidad en Venezuela va a ser igual a la forma de llevar contabilidad en Brasil, en Argentina, en Europa y en cualquier parte del mundo. O sea, que en cualquier país se utilizan. En cualquier país se utilizan las NIF. Solamente van a haber variaciones en cuanto a los aspectos tributarios. Propiedad, planta y equipo. La propiedad, planta y equipo son todos aquellos activos que posee la empresa y que están destinados a la producción de la renta. Vuelvo a poner el caso del ejemplo del edificio. Si yo tengo un edificio, sea de mi propiedad o sea alquilado, pero me está produciendo una renta, eso es propiedad, planta y equipo. O sea, que también una fotocopiadora puede ser planta y equipo. No, la fotocopiadora no, porque la fotocopiadora no me produce renta. O sea, si la fotocopiadora más que todo es para yo sacar copia de los documentos de la empresa, por eso no tiene nada que ver con la producción de renta. No. Propiedades de inversión. Propiedades de inversión, según lo que explica las NIF, son todos aquellos activos solamente de terreno y edificios que están destinados a la producción de una renta o plusvalía. Es decir, que yo no puedo clasificar dentro de propiedades de inversión vehículos, no puedo clasificar cuenta de banco, no puedo clasificar cuenta por cobrar, ya que la sección es muy clara al especificar que solamente terrenos o edificios. Plusvalía es... Plusvalía es cuando me genera renta. Es decir, yo tengo un edificio para construir, pero comienzo a construir dentro de 2 años. Esos 2 años que tengo ese terreno allí paralizado me está generando plusvalía. En diferencia la forma de medir cada activo. La propiedad, planta y equipo, como ustedes pudieron darse cuenta en la sección de las NIF, la propiedad, planta y equipo se mide al valor del costo y la propiedad de inversión se mide al valor razonable. ¿Qué es el valor razonable? Es la diferencia del costo entre el precio de venta y precio de compra, siempre y cuando existe un mutuo acuerdo entre comprador y vendedor. ¿Qué quiero decir con esto? Que si yo quiero vender un edificio, tiene que haber un acuerdo entre el comprador y el vendedor para establecer ese valor razonable. ¿Cómo lo determino? La misma NIF establece 3 procedimientos a seguir. Uno de ellos es con el mercado activo. Es decir, que yo me tendré que ir a un mercado activo como por ejemplo Mercado Libre. Mercado Libre es un mercado activo que es como un mercado de referencia, el que me permite visualizar el comportamiento de un activo, de un precio en el mercado. Si yo en ese mercado activo no consigo un precio, yo me tendré que ir a los registros. En los registros ellos tienen que darle a cualquier persona información sobre el precio de los activos registrados. ¿Qué pasa? Que esto genera mucha controversia, sobre todo en Venezuela, porque para nadie es un secreto que en Venezuela los precios que están estipulados en los registros no son reales. Muchas veces vende un carro y lo venden en 25.000 bolívares, por ejemplo, un precio subvaluado, pero lo hacen por 11.000 bolívares para evadir impuestos. Es decir, que eso va a generar un monto que no es 100% seguro en la contabilidad. No es confiable. La tercera forma es buscar un perito. Un perito que me haga un avalúo y estipule el precio de venta real. Pero esos pasos son subsiguientes. Primero tengo que ir al mercado activo, si no consigo me voy a los registros, si no al perito. Todo ese procedimiento se tiene que revelar, como ustedes se pudieron dar cuenta en la sección, en las notas revelatorias. Ya que ahora los estados financieros llevan notas revelatorias donde hay que indicar todos y cada uno de los pasos que se realicen para determinar los costos. El deterioro. El deterioro es la pérdida de valor que tienen los activos. Eso se le debe calcular a todos los activos y hay una forma diferente para cada uno de ellos. Cada sección de las NIF establece un procedimiento diferente que ustedes lo pudieron observar en la sección de la propiedad, planta y equipo y propiedades de inversión. Es diferente a la depreciación, ¿por qué? Porque el deterioro, al final del periodo en el que se informa,
hay que calcular si ese activo que me produjo mi renta perdió o no perdió valor. ¿Por qué es diferente a la depreciación? Porque la depreciación es una pérdida de valor por uso. El deterioro puede ser una ganancia o una pérdida por la producción de renta. O sea, que no es igual a la depreciación. No es igual a la depreciación. El impacto financiero. ¿Por qué se genera el impacto financiero en las empresas? Porque ahora con las MIF se trabaja en un mercado financiero activo. Es decir, se trató de homologar la información financiera para cualquier parte del mundo. La información venezolana puede ir a Colombia, puede ir a Brasil, puede ir a Argentina y puede ser interpretada por cualquier contador en esas entidades. ¿Por qué es tan importante el impacto financiero en una empresa? El impacto financiero es importante porque es lo que me permite ver las variables macroeconómicas y microeconómicas que tengo ahora a nivel nacional y a nivel internacional y que me inciden directamente en la contabilidad. Por ejemplo, que es un aspecto tributario, pero para que ustedes vean un poco lo que es el impacto financiero. Las definiciones que dio Maduro hace poco sobre las reformas tributarias, eso me genera un impacto financiero. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, hay empresas sin fines de lucro que anteriormente no pagaban impuestos. Ahora con las reformas van a pagar impuestos, se genera un impacto financiero porque ya genera un desembolso de impuestos, que anteriormente no lo había. Dentro de las recomendaciones de la bibliografía a consultar, es importante que no, siempre que veamos una clase, no solamente quedarnos con el contenido de la clase, sino siempre es importante la investigación. Y esa investigación ya corre por cuenta de cada uno de ustedes en las bibliotecas, en internet. Hay mucho material sobre estos temas que ustedes pueden consultar e ir haciéndose sus propias opiniones. Recuerden ustedes que cuando uno lee un libro es la opinión de un autor, pero siempre tenemos que ser lectores críticos, cuestionar lo que ese autor nos está diciendo y llegar al fondo de esa información. Por ejemplo, los libros que ustedes tienen en sus manos son libros que están circulando a nivel nacional, que es el libro de las MIF para pymes y el libro de transición de las MIF para pymes. Esos libros los venden por lo general en la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales de la ULA y en el Colegio de Contadores. ¿Y el precio nacional? 1.000 bolívares cada libro. Sin embargo, también por internet pueden conseguir información al respecto y pueden documentarse sobre esta información. Es muy bueno tener esto para determinar el tema de estudio y ver que los conocimientos adquiridos, vamos a hacer la siguiente evaluación. Sin embargo, es importante aclarar que para documentarnos un poco, para la próxima clase tienen que elaborar un ensayo sobre los temas que comprendieron, sobre las diferencias más importantes entre la sección 16 y 17 de las MIF. Pero por ahora vamos a hacer una pequeña evaluación. ¿El ensayo de cuánto más o menos? De una cuartilla. De una cuartilla donde van a indicar los aspectos más importantes de cada sección. Acá coloco una serie de ejemplos para clasificarlos como activos, propiedad, planta y equipo o propiedades de inversión. Un terreno. Un terreno comprado hace 5 años se espera comenzar a construir en dicho terreno dentro de 2 años. ¿Qué consideran ustedes que es esto? ¿Una propiedad, planta y equipo o una propiedad de inversión? Una propiedad de inversión. ¿Por qué? Porque yo digo que los terrenos no se devalúan. O sea que... Porque la sección 16 de las NIF establece claramente que son edificios y terrenos. Al estar paralizado este terreno me está generando plusvalía, por eso es una propiedad de inversión. No lo puedo clasificar como propiedad, planta y equipo porque todavía no me está generando renta. No le está generando. Cuando ya pasen los 2 años, o si antes de esos 2 años yo comienzo a construir o lo alquilo para otra empresa, me está generando renta, ahí ya sería una propiedad, planta y equipo. Licencias administrativas del sistema contable y administrativo de la entidad económica. ¿Es una propiedad, planta y equipo o propiedad de inversión? Propiedad de inversión. ¿Qué opinan los demás? Propiedad de inversión. No, ahí sí estoy como que... En este caso no es ni propiedad de inversión ni propiedad, planta y equipo. Por eso porque ahora con la definición de activos corrientes hay 4 pasos que hay que tomar en cuenta a la hora de clasificar un activo. Primero, que yo tengo que tener el control de ese activo. Segundo, que tiene que producir renta. En este caso, como la licencia administrativa, yo me hago la pregunta, ¿yo tengo el control sobre ese activo? No tengo el control. ¿Por qué? Porque una licencia administrativa, por ejemplo, SAI, A2, Profit, esas son empresas que controlan la empresa para tener un sistema dentro de la empresa. Pero yo, como empresa, yo no manipulo el sistema. A la hora de que pase algo con el sistema, yo siempre tengo que llamar al ingeniero encargado para que él venga a la empresa y haga las modificaciones pertinentes. Yo no tengo clave máster. Al yo no tener clave máster, yo no tengo el control de ese activo. Por lo tanto, ya no sería un activo. O sea, ya sería un gasto. Hay muchos clientes o empresas que preguntan, pero si es un desembolso muy grande, ¿cómo lo reflejo como un gasto? Hay que reflejarlo como un gasto. Eso es lo que establece la MIF. Aunque la utilidad de la empresa es mucho más baja, pero eso es lo que establece la MIF. Anteriormente se clasificaba como activo por el monto. Por lo general el monto es muy representativo. Pero ya ahora con la MIF ya no lo puedo clasificar como activo.
Oficina donde opera la empresa. Cabe destacar que el edificio es alquilado y se cancelan cuotas mensuales de bolívares 25.000. ¿Qué consideran ustedes? ¿Que es una propiedad planta y equipo o una propiedad de inversión? Es propiedad planta y equipo porque son las oficinas donde opera la empresa. Si la empresa no tiene un sitio donde operar, sencillamente no opera la empresa. O sea que esa es la principal razón de la producción de renta. Equipos de computación. Planta de equipo. Son plantas de equipo porque son los que me permiten laborar. Por ejemplo, si yo llego a una empresa a comprar y la cajera no tiene un equipo para manipular el inventario o para cobrar, no se puede llevar la transacción a cabo. Por lo tanto, yo tengo, aparte de que tengo el control sobre el activo porque lo compré y tengo el control, me está generando renta. Impresoras fiscales autorizadas por el CENIAT. Planta de equipo. Anteriormente se clasificaban como propiedad, planta y equipo con las DPC, ahora son gastos. ¿Por qué? Porque no son activos. Yo no tengo el control de este activo. Porque a la hora que me suceda algún inconveniente con la impresora fiscal, yo tengo que llamar a un técnico autorizado por el CENIAT, que son los únicos que pueden manipular la impresora fiscal. Si yo manipulo la impresora fiscal, estoy propenso a una sanción. Edificio dado en alquiler. En el caso contrario, cuando la oficina es donde opera la empresa, este es un edificio que posee la empresa y lo dio para que otra empresa funcione allí. El alquiler, ¿qué consideran ustedes? ¿Que es una propiedad planta de equipo o propiedad de inversión? De inversión, parece. Es propiedad de inversión, porque aparte de que es un edificio, como lo establece la sección número 17, me está generando a mí una renta. Bueno, con esto concluimos la clase del día de hoy. No olviden para la próxima clase elaborar el ensayo con los aspectos más importantes de la ley. Gracias por su atención.